Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra quinta temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Juan, muchas gracias, muy bien, aquí andamos, mira, la verdad es que muy contentos arrancando este episodio con nuestro invitadazo del día de hoy, el señor Jurko Olejnik, que ahorita ya pues lo vamos a presentar. ¿Tú cómo estás? Bien, también, muy contentos también de tener aquí a un gran amigo que es Jurko, de hace algunos años ya, extrañándolo un poco por acá en Monterrey, a él y a su familia, pero bueno, pues contentos de que pueda estar aquí con nosotros. Bienvenido, Jurko. Muchas gracias. Yo también súper contentos de vernos y juntarnos los tres ahora en este espacio virtual, ¿no? Ya nos seguiremos juntando en unas carnitas asadas, ¿no? Ya eso será después, en cuanto esto se pueda. Pues muy bien, pues bienvenido, Jurko. Hoy un tema bien interesante que nos va a compartir Jurko, con puntos de vista también importantes, y pues como esto se trata de desaprender, y en el pasado pues nos han enseñado pues diversas formas o interpretaciones acerca del conflicto, va a estar muy interesante, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es, y la verdad es que la experiencia que traemos aquí con el buen Jurko, pues nos va a ayudar a compartir diferentes aprendizajes y experiencias con un enfoque bien interesante de este tema. ¿Se pueden manejar los conflictos? Y bueno, Jurko Olejnik iba a decir viejo amigo, pero vamos a decir un gran amigo mejor, tanto de Juan como de un servidor. Arrancamos pues prácticamente coincidiendo en la misma organización. Sin embargo, Jurko por ahí tuvo la oportunidad de migrar para otras oportunidades y pues actualmente es director de recursos humanos de una empresa transnacional. Ha tenido experiencia en diferentes industrias, tanto nacionales como globales. Y bueno, durante esta experiencia, pues ha desarrollado habilidades muy interesantes en el marco de las actividades y el quehacer de los recursos humanos. Y cuando hablábamos, Juan y yo, acerca de, oye, ¿a quién podemos invitar para poder hablar de ese tema de manejo de conflictos? Pensamos en Jurko, un tipo muy completo, deportista, scout también de muchísimos años. Y pues creo que toda esta experiencia nos va a nutrir de manera bien interesante para ver este tema del manejo de conflicto desde una óptica sumamente holística. Creo que lo que tenemos preparados para el día de hoy, para todos ustedes, pues les va a llevar con muchos aprendizajes, los va a ayudar a conectar con algunas formas diferentes de ver este tema de los conflictos. Y pues, sin más preámbulo, mi querido Jurko, bienvenido, qué gustazo tenerte en Grow Together junto con Juan. Muchas gracias, súper contento como les comenté. Y buenísimo. Un tema interesante, ¿no? Un tema, como les dije hace rato, oye, me hicieron pasar tristes recuerdos, ¿no? De procesos de crecimiento y aprendizaje, enfrentarte a situaciones complejas, ¿no? Que es donde está lo rico de esto que se llama vida, creo yo, ¿no? Sí, así es, sin duda, y sobre todo romper con algunos paradigmas, ¿no? Porque yo creo que lo que nos han enseñado en el pasado, y por ahí quisiera empezar las preguntas, Jurko, es pues el conflicto, ¿no? Pues cuando tú le hablas a una persona de conflicto es, ay, no, yo no creo problemas, yo no soy conflictivo, o sea, porque lo asociamos con alguien. Tener un conflicto con lo que hemos crecido, al menos varios de nosotros, es, ¿no? El conflicto es algo que, ¿no? Está mal y no hay que ser conflictivos, ¿no? Entonces, ¿qué es un conflicto, Jurko, de acuerdo a tu experiencia? Sí, yo, de acuerdo a mi experiencia, un conflicto es cualquier diferencia que tenemos con alguien o algo, ¿no? Pues pueden ser percepciones, puede ser lo que sea, una diferencia puede ser hasta de opinión, de muchas cosas. El conflicto es tan amplio como lo queramos ver, o sea, hay en todo. Yo me puedo hasta conflictar con la vida, con el clima, con el que va enfrente, con el que va atrás, con el que va en el coche, ¿no? Pero realmente el conflicto es una diferencia, ¿no? Yo también estoy así con esa idea que tú dices, Juan, de romper el paradigma, porque muchos dicen, oye, ¿es bueno o es malo? Yo ya hace mucho tiempo que dejé de evaluar las cosas como bueno o malo. Creo que todos somos lo que somos sin tener que dar ese poder o ese adjetivo calificativo de bueno y malo, ¿no? A mí lo que me ha ayudado mucho es ver esa diferencia como una señal interna
para decir, oye, algo tengo que cambiar en mí, ¿no? O algo tengo que mover, que me movió, ¿por qué me mueve eso, no? Y es cuando yo empiezo a trabajar conmigo, decir, oye, algo está raro aquí, pero no en el otro, sino conmigo, ¿no? Y yo ahorita veía ese tema de conflictos cuando salió lo del tema, hice un poco de reflexión, decía, oye, hay conflictos personales, pero grupales también, ¿no? O colectivos, como se le llaman. Países que viven en conflicto constantemente, ¿no? Religiones que viven en conflicto constantemente. Y la verdad es que sí es un tema súper delicado, ¿no? Si no lo sabes agarrar de un lado que te pueda servir, ¿no? Entonces, en mi caso, ese conflicto es cómo yo lo utilizo para generar un aprendizaje, ¿no? Algo que quisiera yo cambiar. Entonces, el conflicto lo podemos encontrar en todo o en nada, ¿no? Si tenemos esa capacidad de ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Sí, claro, y entender a la otra parte. Yo recuerdo, y comenzaba la pregunta con esto de si es bueno, no tanto si es bueno o no, sino qué era, porque crecemos con un paradigma, ¿no? Yo Exacto. recuerdo, hay dentro de las competencias de Lominger, no sé si ustedes las ubiquen, hay una competencia que se llama justo manejo de conflictos, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a hacer preguntas a los candidatos o a las personas que están para un puesto, evaluar ciertas cosas, una de las cosas que evaluábamos en Mars en su momento cuando trabajé era el manejo de conflictos, ¿no? Y entonces de repente le hacías preguntas a la persona cuando estás en una entrevista por competencias, y le hablabas de conflicto, y lo primero que normalmente te decían las personas es, no, 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 yo no soy conflictivo. Sí. No, 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 el conflicto no, yo no, el conflicto no. Ajá. Entonces tenías que entrar primero y decir, oye, a ver, un conflicto es una diferencia de opinión, una diferencia de creencia, una diferencia en algo, ¿no? Ajá. Que hay entre entre dos o más personas, ¿no? Eh, entonces, el tema es, si yo vivo en ese momento o yo veo el conflicto como tal, como eso, como una diferencia, pues todo el tiempo estamos en conflictos. Salud, Héctor. Todo el tiempo Gracias. estamos en conflictos, inclusive en nuestra propia mente, ¿no? Yo creo que a veces Así nos es. conflictuamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, pues los conflictos es parte de nuestra vida, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo y es parte de lo que tenemos que aprender a cómo vivir a través de esos conflictos, ¿no, Héctor? Sí, fíjate, está bien interesante porque también opiniones hay diversas opiniones, ¿no? Yo recuerdo a un director de la empresa en la que estoy trabajando actualmente que decía, pero ¿por qué le sacan al conflicto? El conflicto es bueno, o sea, estar en desacuerdo es bueno porque eventualmente te reta a poder conversar con una versión de la realidad que no necesariamente es la tuya. Pero si te cierras al conflicto y todo el tiempo no me dice nada porque soy el director o porque tengo un rango específico, pues evidentemente ahí es donde las cosas no necesariamente son nutritivas para todos porque dejamos de explorar otros puntos de vista por el hecho de mantener estas relaciones políticas, ¿no? O sea, no le voy a cuestionar tal cosa a Yurko porque es el director o porque es mi jefe o porque probablemente en sus manos hay tomas de decisiones acerca de mi carrera. Hay muchísimos paradigmas en donde se da una relación armoniosa aparentemente, pero que no entra a ese nivel de madurez. Y fíjate que justo por ahí va la pregunta que yo quería hacerte, Yurko, porque me gustaría entender cuáles son estos retos. Ahorita mencioné un par de ideas, pero cuáles son estos retos en relación al manejo de conflictos. ¿En qué te has encontrado en tu experiencia de los retos a quienes viven o manejando conflictos o que viven en conflicto o que provocan conflictos con otros? Me gustaría conocer un Sí, poquito cuáles retos ves. sí, mira, enfocándonos yo creo que al tema organizacional, que es lo que mencionabas ahorita, se me vino ahorita a la mente el traje nuevo del emperador, ¿no? Esa fábula que a veces nos platican, ¿no? De que nadie le dice hasta que alguien ve y dice, ay, ¿cómo estás viendo ese tipo de cosas? Yo creo que en la organización nos sucede mucho eso, en organizaciones ya muy estructuradas, muy Jerárquicas. arraigadas, ¿no? Jerárquicas completamente. Y ahorita en la parte de conflictos, que lo que decía Juan en las entrevistas, cuando se ve, pues tú realmente es como medias las diferencias, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí cuando preguntamos eso es cómo evaluamos que la gente pueda tener algunas de las cosas que yo veo interesantes, la empatía, o sea, cómo veo en el otro las cosas, ¿no? Cómo tengo ahorita el famoso, el courage, ¿no? Que es cómo me animo a dar un punto de vista. Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay organizaciones que no hay psicológicamente esa seguridad, ¿no? Hablamos de una mente psicológicamente seguro donde yo puedo expresar mi opinión y decir las cosas, ¿no? De esos retos que yo veo así fuertes, cómo al final generar un ganar-ganar, o sea, todavía hay mucha cultura de cómo me friego al otro, ¿no? Cómo yo gano y me impongo, como una lucha entre egos y no se logra buscar esa diversidad que tú buscas, o que decía Héctor, de diversidad de opiniones, ¿no? O sea, el conflicto nos puede ayudar a encontrar muchas cosas de mejora, ¿no? O sea, el conflicto está, como decíamos, con nosotros mismos, pero también dentro de una organización, con la estructura, con alguien de mi equipo que piensa diferente, con un proceso, ¿no? Con alguien que puede ser un puesto diferente o superior a mí y me tengo que, digamos, alinear aunque no esté de acuerdo. Y creo que ahí se pierde mucho de la riqueza de una organización, pues diversa, ¿no? Entonces, esos retos sí son bien interesantes, o sea, cómo en una organización se puede generar una cultura para estar en conflicto constantemente, ¿no? Y viendo el conflicto no como ese de que, oye, soy conflictivo, soy problemático, ¿no? O sea, cómo dentro de las diferencias podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, esa frase tan común que nos dice, oye, hay que estar de acuerdo en desacuerdo. Y de ahí empezar a generar y gestionar lluvia de ideas y tal vez la suma de las verdades de todos, porque todos nos mencionan sus verdades, ¿no? Nos va a generar una verdad general y no quiere ser que sea la verdad absoluta, ¿no? Entonces, hay situaciones donde podemos estar todos de acuerdo, ¿no? O sabes que yo no estoy desacuerdo o yo estoy, ahora sí que lo que diga la mayoría, ¿no? Acuerdo en desacuerdo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una organización que no tenga una cultura que permita el conflicto, tarde o temprano se pierde. Y vemos organizaciones de las ya más famosas, ¿no? Kodak, Blockbuster, entonces, que no hubo nadie que escuchó a alguien que decía, oye, aquí está pasando esta cosa. Dijeron, no, tú no sabes nada, tú alíñate y desaparecieron completamente, ¿no? Y está bien interesante el planteamiento, Yurko, porque como dices, los retos son bastantes, pero lo que yo alcanzo a entender hasta ahorita es, de todo lo que nos compartes, hay como mejor, hay un mayor rango de beneficio de tener el conflicto, permitir el conflicto, facilitar el conflicto y acompañar el conflicto, que no tenerlo de plano por completo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no sé si han escuchado, si han visto la película esta de la Guerra Mundial Z con Brad Pitt. Hay una escena donde les preguntan a los israelitas, oigan, ¿y por qué ustedes levantaron todos estos muros de quién sabe cuántos metros de altura? Lo que les ayudó a prevenir la infestación de los famosos zombies, ¿no? Y más allá de que ciencia ficción, me gustó lo que contestó el responsable al parecer el primer ministro de Israel. Les dice, mira, nos han invadido quién sabe cuántas veces, hubo una enfermedad brutal y tal, y cada vez que teníamos que enfrentar estos problemas, éramos 10 en la mesa, ¿no? Éramos 9 en la mesa, y todos votábamos unánimemente hacia una postura, pero resulta que nos podíamos equivocar y el planteamiento que aparentemente todos teníamos y que era el único y que era el válido y que era el suficiente, pues nos llevaba en algunas ocasiones al error. Sin embargo, modificamos esto y pusimos al 10º participante. Pero la obligación del 10º participante es discernir a toda costa, aunque los otros 9 estén ya de acuerdo. Pero al momento de discernir, debe traer los planteamientos, debe de ponerse en esa posición para generar el conflicto, la disrupción en la idea, para entonces poner sobre la mesa argumentos válidos, argumentos suficientes para poner el punto y que la gente discuta acerca del tema, no irnos de que sí todos va, porque eso nos ha llevado a tener crisis importantes. Y fíjate que ese planteamiento está bien interesante porque el hecho de que dediques a alguien a prestar atención, a enfocarse, a ver una dimensión de la realidad que los otros no van a explorar ni por aquí,
ya te enfrenta a un planteamiento en el que al menos vas a explorar posibilidades porque por obligación lo tienes que hacer. Entonces, está bien interesante porque al final, cuando vas venciendo esos retos, el proceso de discusión se da en un modelo maduro, se pudiera dar muy natural y con amplios beneficios para las personas, para las organizaciones. No sé, Juan, ¿cómo ves? Sí, yo coincido contigo y en mi experiencia sí funciona. Sin embargo, como dice Yurko, culturalmente no estamos preparados todavía en todas las organizaciones y como personas también, ¿no? Yo creo que viene esto desde cómo creces, ¿no? Al final, cómo creces es en tu casa, ¿qué te decían? O sea, quien tenía la última palabra o era tu papá o era tu mamá, probablemente, en el esquema patriarcal o matriarcal, el que fuera, en el que estuvieras viviendo, ¿no? Y Y había cuidadito en cuestiones al abuelo, ¿no? A la y cuidado y dijeras que no o no estuvieras de acuerdo, o inclusive alguien una vez me dijo, no, es que te debes imponer, ¿no? Y yo dije, no. O sea, no se lo dije a esa persona que me lo dijo, pero dije, no, ¿por qué tengo que imponerme? Si yo impongo, del otro lado va a haber resentimiento, del otro lado va a haber un tema de, entonces la siguiente va a tener que ganar la otra persona, ¿no? Me vengo. Y entonces voy a vengarme de la otra persona porque ahora quiero ganar yo, ¿no? Entonces, eso al final, por eso hace rico las diferencias o las discusiones. O sea, al final, si vives en pareja o si estás en un negocio o si tienes hijos, pues qué padre que puedas tener ciertas discusiones, ¿no? El otro día platicando con los hijos me decían, oye, qué padre que con ustedes podemos platicar y discernir cosas, ¿no? Algunos de mis amigos no lo pueden hacer, ¿no? Otra vez, tiene que ver con cómo estás creciendo, ¿no? Con cómo has sido educado y luego se extrapola, así has sido educado, entonces así eres en la organización que trabajes, sea tuya, sea de gobierno, sea privada, sea donde sea. Y entonces todo hay que hacerles caso al Tlatoani que tiene la última palabra en la organización, en el evento, o el que tiene el rango más alto o jerárquicamente hablando. Y por eso, de repente, culturalmente se vuelve complicado. Luego, entonces, eso me lleva a otra pregunta, Yurko. ¿Qué habilidades entonces debemos desarrollar o tener o desarrollar y seguir desarrollando para manejar los conflictos? Fíjate que súper padre la pregunta porque justo lo que iba a comentar, de acuerdo a lo que estabas diciendo, Juan y Héctor, es que uno a veces entramos en ese enganche porque sentimos que es un ataque personal, ¿no? Entonces creo que una de las habilidades principales que debemos tener como individuos es una autoestima muy clara de saber quiénes somos y que somos valiosos por el hecho de existir y por el hecho de ser, ¿no? Que a veces lo que está en discusión no soy yo, Yurko, persona, papá, esposo, ser humano, sino está en discusión mi idea, ¿no? Está en discusión mi trabajo, lo entregable, ¿no? El entregable, eso, no yo. Entonces, a veces hay una lucha de egos muy fuertes, ¿no? Y estoy defendiéndome a mí pensando que me están atacando a mí. Entonces, ese tipo de cosas, cuando yo entendí eso y dije, no, es que no me están atacando a mí, están atacando la idea. Tal vez mi proyecto sí tiene cosas, crecí muchísimo en la parte profesional. Yo recuerdo en una organización que estaba, o sea, era diferencias completas con finanzas, ¿no? O con operaciones, tratando de poner el tema de recursos humanos en la mesa. Y ya cuando llegaba y me desbloqueaba completamente todas las defensas del proyecto, lo que llevaba, salíamos con cosas mucho más interesantes y más integrales. Y sí dolía, porque al principio sí dije, oye, esto es obvio, es evidente que esto está bien para la gente, ayuda, pero ya después no veía el otro punto de la otra persona. Entonces creo que es bien importante tener esa humildad para escuchar a los demás y saber que tú, pues no está en juego el valor que tú tienes como persona, ¿sabes? Ni tampoco la otra persona, o sea, tratar de distinguir también la idea de la otra persona con lo que es la otra persona o la otra organización. Entonces, eso ayuda mucho a que se genere un ambiente, una plataforma, o como le decía Héctor, la mesa, o sea, esa es la mesa, o sea, pones la mesa, que es el ambiente de apertura, comunicación, donde todos somos importantes, y entre más opiniones diferentes tengamos, va a ser más valioso el final lo que logremos, ¿no?
pero sí cuesta mucho trabajo. Entonces sí tienes que tener mucha humildad, escucha activa, comunicación, ¿no? O sea, tienes que conocer muy bien las cosas y ser muy resiliente, Juan, porque en esto a veces te enganchas porque hay cosas que es muy difícil que controles, ¿no? O sea, pueden llegarte a una fibra muy delicada y te enganchas y ahí tienes que saber parar, dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? Dejamos esto para después, ¿no? Ya que me calme. A mí me pasaba mucho también en la otra organización, que fue una negociación muy compleja, un conflicto de años que tuvimos ahí con temas sindicales y así, que hasta a veces te puedo decir que te íbamos con la incertidumbre completa, ¿no? Y aprendimos a vivir el proceso, o sea, sin tener, bueno, sí teníamos porque necesitábamos un negocio y necesitábamos un entregable muy fijo, sabíamos nuestros parámetros, pero al final llegábamos a poner las cosas en la mesa y tratar de generar un ambiente de apertura, ¿no? Y de confianza, nos costó pues, casi un año, ¿no? Poder lograr ese tema, ¿no? ¿Sale? Sí, fíjate que yo creo que empezaste con un punto bien importante y que nos cuesta mucho trabajo. No tomárnosla a personal, es decir, no es contra mí, Sí, ¿no? dice los 4 acuerdos, Y, el primero. sí, es uno de los 4 acuerdos. Sin embargo, normalmente pues nos enseñan es que no están criticando nuestro proyecto, no están criticando a nosotros, no están criticando nuestro profesionalismo, nuestro desempeño, nuestra opinión y entonces, porque además nos enseñan y defiende tu opinión y no dejes que tu opinión sea la que no vale y si hay que gritar, grita casi, ¿no? Cosa que no No necesariamente es. necesariamente. Y conforme vas creciendo una organización, creo que lo que tienes que hacer es más escuchar que hablar, ¿no? O sea, en una organización, cuando vas creciendo, tienes que aprender a escuchar, ¿no? Y a ver realmente qué es lo que está pasando, cómo está pasando las cosas, antes de poder dar alguna opinión, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, todavía existen liderazgos donde quieren imponer su punto de vista y donde solo se quieren, pues, abordar toda la conversación, o sea, Juan, tú y yo venimos de una organización hacia el inicio donde el director hablaba y decían todo y todos teníamos que escucharlos y alinearlos a lo que el director al final decía, ¿no? Y era un estilo bien fundado por esa parte, ¿no? Pero ya vas conociendo y vas viendo, ¿sabes qué? Ya las generaciones actuales no ven eso muy bien, ¿no? Ya no te aguantan muy bien ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces tienes que tomar en cuenta hasta ese nivel de tipo de pensamientos y generaciones para ver qué tipo de rol juegas en la mediación del conflicto, ¿no? Porque no lo puedes, cuando es cómo lo administras, cómo lo medias, cómo lo vas llevando, ¿no? Y ver cuándo es un conflicto que te puede llegar a una solución o si se está desviando a un lado donde te va a llevar a un lugar donde no quieres. Entonces tu rol como líder es, oye, ¿cómo voy poniendo? Si es por aquí, si es por allá, no, metamos esto, oye, consideremos esto, oye, párenle, aquí no, oye, cálmate, ¿no? O sea, y eso ha sido como mi rol en RH, o sea, llegan y, oye, es que a ver, creo que se está discutiendo, se está discutiendo este punto de diferencia. ¿Tú qué piensas? Entonces, eso te ayuda mucho el estar muy atento al sentir de la otra persona cuando te está mencionando su conflicto, porque casi todos los conflictos entran de una emoción, ¿no? Claro. De una Somos, emoción así de que, oye, es que me dijo, oye, pues no te dijo, o sea, tú pensaste eso, pero realmente lo que pasó fue esto. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Entonces, es la percepción lo que nos inicia con eso. Entonces, cuando mediamos eso es cómo distinguir entre la percepción, lo real, lo que podemos tocar y lo que podemos ver, e ir quitando un poquito eso para poder llegar a algo en concreto, ¿no? Ujú. sí, como dices, o sea, digo, me gustó de las habilidades que dijiste fue uno, no te lo ves a personal, escucha más, ¿no? Porque la comunicación no solo es hablar y expresarte bien, es aprender a escuchar y a veces nos falta, ¿no? Aunque tenemos 2 oídos y una sola boca, hablamos más de lo que escuchamos, ¿no? Eh, y la otra que creo que no sé si la mencionaste o no, pero yo creo que también la empatía ayuda, ¿no? O sea, al conflicto para entonces, como dices, cuando ves que la cosa se está complicando, dices, a ver, déjame echar un poquito para atrás, ¿no? Ya me echo un poquito para atrás y ahora le pienso y digo, ok, me está diciendo esto por esta situación, porque a veces no tienes quien medie, o sea, a veces es tú con el otro, ¿no? O con Uh-huh. la otra persona, ¿no? Al final.
pero a veces entonces tú solito te tienes que decir, a ver, déjame lo pienso, déjame repienso las cosas y entonces con empatía lo generamos, ¿no? Entonces Y yo creo que esa empatía puede ayudar mucho, pero siempre y cuando estés escuchando, estés atento a las conversaciones, estés sí, no me lo tomo a lo personal. Hay una persona que luego hay unas personas que luego me dicen aquí en la compañía o en otras compañías, dice, oye, es que este, eh, porque, o sea, no te enojas o no haces esto cuando una persona está como con una opinión muy diferente. Dije, pues es que si estuviera así, me lo tomara personal, ya estaría enfermo de muchas cosas, sí, ¿no? Del cáncer. hígado, de la Sí. vesícula o de otros lados, porque pues con recursos humanos normalmente llegan con problemas o con diferencias que hay que arreglar entre personas y pues hay que arreglarlas. Si te las tomas a personal, pues se vuelve complicado, ¿no, Héctor? Sí, correcto, correcto. Y el reto está bien interesante porque al principio nos decías, Yurko, y es lo que me gustaría explorar enseguida, sería, porque aparte, no es lo mismo el conflicto entre dos, que cuando entras en un conflicto ya, tú hacías referencia a colectivo, ¿no? Cuando ya hay varias personas involucradas con representantes que a su vez traen intereses y hay una serie de componentes que digamos, hace un poco más complejo la forma en la que le vas a entrar a ese conflicto. ¿Hay diferencia, Yurko, entre los conflictos individuales y los conflictos colectivos? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué nos recomiendas? Sí, mira, yo sí noto más cosas iguales que diferentes, no nada más que se potencian, ¿no? O sea, se potencian por la misma suma de sentimientos, emociones, intereses e historias, ¿no? En mi experiencia, yo llegué a una empresa la anterior donde estaba, donde llegué y había un paro laboral completo, ¿no? Situaciones muy complejas de muchos años, ¿no? Promesas no cumplidas, querer engañar al otro, ¿no? Abusar un poquito de poder y esas ciertas circunstancias, pérdida de confianza completamente. Y entonces al llegar y ser vulnerable, ¿no? Porque yo me acuerdo ahí con ellos y les dije, oye, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de trabajar, voy llegando, o sea, porque me dijeron, ¿sabes qué? Pues vienes a cerrar la empresa. Y yo les decía, oye, moví mi familia de Monterrey para acá, no para cerrar algo, ¿no? O sea, vengo con la intención de aprender, conocer, quedarme y ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo muy complejo porque había muchos intereses de por medio, ¿no? La gente confiaba mucho en ellos y en esos líderes que realmente eran líderes y veían por su gente, ¿no? Yo sí te puedo decir que encontré líderes muy fuertes, ¿no? Muy congruentes y tendría que también alinearme con ellos. O sea, ellos vieron en mí también durante el tiempo, fueron varios meses donde vieron la congruencia, vieron muchas cosas en común que pudimos resolver situaciones muy complejas, ¿no? Yo en esa parte colectiva lo que he aprendido es ahí ir paso a pasito, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que nos movieron del plan, ¿no? Cosas que se tenían que hacer de una manera muy rápida, se extendieron mucho tiempo, pero también vi que necesitábamos estar también como organización muy alineados y muy involucrados todos los que tomamos parte de esas decisiones. O sea, un conflicto colectivo también se arregla con una colectividad del otro lado, ¿no? Con un equipo de trabajo, con una organización, y a veces eso también es lo difícil porque nos costaba más trabajo estar de acuerdo nosotros de manera interna para llegar con algo ya más fuerte y que después era muy difícil defender. Entonces, sí, mucho trabajo en equipo, ¿no? Confianza en el equipo y tener roles muy bien efectivos. Yo recuerdo muy bien que en esas negociaciones, ellos, el tema ahí sindical, ellos tenían bien claro el rol de cada uno de ellos, quién veía, quién observaba, quién apuntaba, quién hablaba, ¿no? Nadie podía decidir de ellos algo sin que lo consultaran con los demás y a veces nosotros no estábamos tan alineados al principio, ¿no? Ya después nos fuimos alineando y fuimos entregando algo que fue al final una mezcla de diferentes posturas, ¿no? Y teníamos escenarios 1, 2, 3, ¿no? Después que se volvieron 4, 5, 6, ¿no? Para poder agarrar al final una parte del 1, una parte del 2, una parte del 6, ¿no? Y poder llegar y decir, oye, está esto, ¿no?
y al final seguir cumpliendo con los compromisos, ¿no? Porque aunque eran acuerdos ya legales firmados y todo, esto llevarlo a la práctica nos ha costado mucho trabajo y yo ya no estoy ahí y hay cosas que todavía no se han implementado porque cuesta mucho trabajo implementarse, ¿no? Entonces, sí, el tema de conflictos en este tema colectivos, pues sí es algo que hay que aprender también a mediar y ahorita, bueno, viene el tema laboral que viene, que ya llegó la reforma, ya están temas sindicales ya más fuertes actualmente en organizaciones. Creo que eso es una competencia que Recursos Humanos se le olvidó o ya no dejó de desarrollar ese tema de trabajos colectivos, ¿no? Y creo que esa es una discusión para otro foro, porque sí es una competencia que Recursos Humanos creo que ya se lo dejó atrás y ya hay poca gente que tenga esa experiencia de desarrollar o de manejar ese tipo de conflictos, ¿no? Que es la parte de, pues, legales, conflictos laborales, cosas así que son más allá del uno a uno, ¿no? Sin embargo, todos, ¿no? Y eso sí casi lo puedo garantizar, digo, no me gusta a mí nunca garantizar, pero creo que todos esos conflictos colectivos empiezan con la diferencia de uno. Con alguna vez de que a alguien le dejaste de cumplir, que a alguien no le pagaste correcto, que a alguien no le hiciste o se le hiciste mala cara, o sea, con uno empezó todo, ¿no? Y el momento de no tratar o no manejar bien ese individual se hizo colectivo, ¿no? Porque ese le dijo al segundo y ya son dos, ya es colectivo, ¿no? Y luego se organizaron y ya se hicieron más, ya se hizo más complejo. Entonces, mi reflexión es que los conflictos colectivos se pueden evitar si manejas el individual de una manera mucho más conveniente o más sana, ¿no? No sé si me explico en esa parte, o sea, el colectivo se pudo haber arreglado si al principio hubieras aclarado la duda de uno, ¿sabes? ¿No? Sí, claro, hace completo sentido. Me gusta mucho cómo lo pones sobre la mesa, porque justo es este tema de tener perspectivas, ¿no, Yurko? Está el conflicto sobre la mesa y tú tienes una perspectiva de esa versión de la realidad. El otro tiene otra perspectiva de la versión de la realidad. Y me gusta cómo dices, oye, plan A, plan B, plan Z, plan 65 y varias opciones, porque el hecho de que empieces a plantear esos escenarios alternativos te ponen en una tercera perspectiva, que es donde ya quien quiere manejar el conflicto y quien quiere atenderlo y darle solución, tiene que empezar a explorar esas alternativas de realidad, y me gusta que lo pones en la mesa como una competencia de quienes hacemos recursos humanos en las organizaciones, ¿no? Porque... Oye, perdón que te interrumpa, Héctor. A mí también me gustaría aclarar que también a veces es bien importante decir que no, ¿no? Sí, O sea, claro. a veces pueden llegar con alguna presión y decir, ¿sabes qué? Eso no, o sea, hay restricciones, hay cosas, y decir no, pero podemos ver algo, ¿no? O sea, podemos ver de qué manera podemos apoyar así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que ya una vez, oye, es que se murió eso y pues ya no era empleado, pero le podemos apoyar con algo, el seguro pues ya no ni siquiera empleado, pues que no podemos apoyarlo nosotros como compañía, ya no era empleado, está bien, duró mucho tiempo, no podemos como compañía, pero hay que ver qué podemos hacer como grupo, ¿no? ¿Qué nos organizamos? ¿Qué necesita la familia? Hacemos algo y ya no fue un choque así de que no, sino, oye, no, soy empático, escucho la necesidad y vemos qué podemos hacer. Yo no tengo la respuesta, o sea, yo no tengo todas las respuestas, pero el saber decir también que yo no sé, eso también habla de ser vulnerable y si sabes que, pues no, déjame ver, lo investigo y ser muy claros, ¿no? Pero también algo que yo he aprendido con el tiempo es, antes me costaba mucho trabajo decir que no y daba largas, ¿no? Por mi persona, yo siempre veo que sí se puede y trato de ayudar y el no decir que no realmente hacía mucho daño también a otras personas, ¿no? Porque generaba falsas expectativas, generaba ansiedades, generaba cosas que yo dentro sabía que no, pero me costaba mucho poderles decir, ¿sabes qué? Pues no es por ahí, ¿no? Entonces sí es una competencia también el decir que no, ¿eh? O sea, y cuesta trabajo a algunos, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo todavía en algunas cosas, ¿no? Esa está muy buena, fíjate. Creo que inclusive para quienes en este momento nos escuchan, puede ser un tema que se identifique con lo que nos acabas de decir. Oye, pues yo también eso de los conflictos, no te creas que me siento tan cómodo.
pero en el momento en el que dices, oye, pues en el momento en que empiezo ya a explorarlo, que empiezo a conectar con esas opciones y empiezo a trabajar estas habilidades como la empatía, la resiliencia y las que nos has platicado, entonces también me deja ver que quien aprende a estar cómodo en el conflicto, también desarrolla habilidades que le ayudan a nutrir su liderazgo. Creo que esa parte es bien Completamente. interesante, ¿no? ¿Qué opinas con Sí, eso? Bueno, perdón, Yurko. fíjate que ahorita me recordaste de algo, mi Héctor, que para mí también fue bien decisivo de mi manera de pensar y mi manera de afrontar esas situaciones, ¿no? Y que fue cambiar mi pregunta de decir, oye, ¿por qué me está pasando esto a mí? El cambiarle el para qué me está pasando esto a mí. O sea, el entender para qué estoy viviendo esto, para qué se me presentó este problema. Porque te lo juro, hubo momentos que dije, chin, la regué, ¿por qué me salí de donde estaba? Si estaba ya muy a gusto, ¿no? ¿Por qué vine a meter a esta situación tan complicada, llena de conflictos diarios, ¿no? Diferencias. Entonces, el cambiar, empezar a decir, ¿sabes qué? ¿Para qué tengo que vivir esto? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué me va a hacer desarrollar? Y agradecer lo que tengo alrededor, porque también me dio muchas cosas muy buenas. Hizo una diferencia en mi perspectiva que me dio más fuerza y energía para poder afrontar esos momentos complicados, ¿no? Es decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a crecer? ¿Para dónde me va a llevar? Y cambié una postura de víctima, ¿no? A ser accountable, ¿no? A ser ya más responsable de la situación y decir, ok, yo estoy aquí por una decisión que yo tomé y esto me va a ayudar a crecer. ¿Cómo? No sé todavía, o sea, el cómo no me importa, o sea, el cómo, la verdad es que a mí el cómo ya también es algo que no me importa, o sea, el cómo va a aparecer, estoy seguro que va a aparecer después, ¿no? Pero el para qué hizo que alineara mucho y me diera mucho sentido a mi propósito, ¿no? Estoy aquí para algo, ¿no? Estoy aquí para algo y es algo que quiero descubrir y es algo que me pregunto muchas veces en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso para mí, ahorita que lo dijiste, Héctor, dije, pues que yo me acuerdo muy bien, estaba ahí en los jardines de la planta y vi, sí, ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, y ya llegaba con una cara totalmente distinta al conflicto y ya más calmado, ¿no? O sea, diferente, ¿no? Ya no, porque a veces llegaba angustiado y preocupado y qué va a pasar y no ayuda, pues, o sea, el estar calmado y ya darme cuenta de cómo estoy emocionalmente frente a eso, me ayudó mucho a poder hasta pensar mejor, estar más tranquilo y saber que pues las cosas iban a solucionar tarde o temprano, ¿no? Sí, 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 espectacular, fíjate, interesante porque en un escenario donde al parecer estás manejando un conflicto entre tú o la empresa que representas y la contraparte que es la que tiene la queja o la inconformidad, de pronto también a la par estás trabajando un conflicto interno. A ver, güey, ¿y esto para qué? ¿Qué va a salir de todo esto? ¿Qué necesito? Qué buenas reflexiones, la verdad. Me están cayendo veintes también a título personal, como líder, como coordinador de un equipo. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, fíjate que está bien interesante lo que comenta Yurko, porque yo creo que me deja pensando en dos cosas, ¿no? Una es, pues, hay que ser humilde y humilde no significa ser pobre o darle siempre la razón al otro, ¿no? O sea, ser humilde para decir que, ¿para qué me sucede esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Y luego entonces encontrar y cómo lo resuelvo, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en ¿por qué me pasa a mí victimizarse? eh, o, eh, o del otro lado es decir, oye, no, pues el otro nunca tiene la razón, ¿no? Y yo soy el correcto y entonces entre mi falta de humildad y falta de empatía, pues genera un conflicto mayor, ¿no? De lo que se pudo haber y no generó posibles soluciones. Esa es como la primera parte que me cae el 20. Y el segundo del 20 que me cae es conectar ese para qué con lo que me está pasando, con lo que tengo que aprender esto, que era lo que decía Yurko, ¿no? O sea, al final lo conectas con, oye, yo quiero ser, esta es mi razón de ser, ¿no? Esta es mi misión Mi como, propósito. mi propósito como persona, más allá de ejecutivo, ¿no? Como persona, si ese es mi propósito, ¿cómo lo conecto? Y si conecta, pues entonces
creo que estoy entendiendo el camino. Si no conecta, hay dos posibles problemas. Uno, estás realmente fuera de foco y te estás desviando demasiado, o no estás viendo las cosas como las debes ver, ¿no? Y entonces, esos aprendizajes que nos comenta Yurko creo que son muy interesantes y no sé si después de haber manejado varios conflictos, Yurko, ¿qué más has aprendido? ¿Qué más nos puedes compartir que hayas aprendido? Fíjate, yo ahorita ya haciendo reflexión así, a veces ya hasta me gustaría pedir más conflictos, ¿no? Es que lo que te vas dando cuenta es que si no resuelves un conflicto, ese conflicto se te va a volver a presentar con otra cara, con otra situación, pero el mismo, ¿no? Que es, digo, el conflicto interno. Y nosotros estamos del tamaño del conflicto que nos estamos enfrentando, ¿no? Entre más grande es el conflicto, quiere decir que más grande estás, ¿no? Que más vas aprendiendo, que más vas avanzando, ¿no? Porque tú te das cuenta, ahorita me dice, el conflicto más fácil que tenías, pues fue el que resolví ayer, ¿no? Y el que tengo hoy es el más difícil que tengo, ¿no? Y Claro, es el nuevo reto. ese es el nuevo reto que tengo que hacer. Entonces, si el verlos, ese conflicto como una oportunidad para crecer, para desarrollarme, eso a mí me ha ayudado mucho porque realmente el crecimiento está cuando me salgo de mi zona de confort, ¿no? El salirme de mi zona de confort es cuando me dice, o sea, es que por ahí debo de trabajar. O sea, cuando ya algo me es incómodo, es cuando algo me dice, ahí es donde tienes que trabajar. Busca el camino angosto, diría uno, ¿no? Dice, busca el camino angosto, o sea, busca el camino del conflicto, busca el camino difícil, ¿no? Porque ahí es donde vas a realmente crecer y alcanzar la recompensa que te ayude a ser cada vez mejor persona, ¿no? O sea, y yo creo que no venimos a este mundo para ser buenos, venimos a este mundo para ser mejores, ¿no? Y lo que me va a hacer mejor es enfrentarme a cosas distintas, cosas separadas, cosas que se salgan de lo que yo ya sé. Y sí me considero yo mucho como un work in process, o sea, todavía me falta muchísimo para ser lo que quisiera ser, para estar donde quisiera estar, muchísimo, ¿no? Y esa parte de considerarme así, inclusive considerarme ignorante, me abre a estar siempre aprendiendo, siempre conociendo, siempre ver cosas distintas, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí lo interesante de este recorrido, ¿no? El encontrar el conflicto como algo natural, ¿no? Que me va a ayudar a ser un mejor Yurko en el futuro, ¿no? Y verlo como fíjate, no tanto pelearme con el mensajero, sino realmente ver el mensaje que me está mandando, ¿no? Y el mensajero tiene muchos nombres, tiene organizaciones, tiene situaciones, tiene hasta gente que ni conozco, ¿no? Pero el mensaje, si veo realmente me enfoco en el mensaje, puedo realmente aprender y crecer de muchas, muchas maneras, ¿no? Claro, porque el conflicto viene también a veces de enfrentar cambios, ¿no? Y la vida está hecha de cambios, pero no nos encantan los cambios, ¿no? O sea, la verdad es que como seres humanos conozco muy pocas personas que dicen, sí, yo quiero el cambio, y el cambio que días, la verdad es que no. ¿Quieres Y el cambio en el otro? sí, que cambie el otro o que cambien los otros o que cambie todo para bien, ¿verdad? O sea, vivir en lo mejor de dos mundos, ¿no? En diferentes momentos de mi vida, de repente sí me ha tocado que varios o empleados o gerentes o directivos dicen, quiero que pase esto y que pase esto otro. No, pues entonces quieres como lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? O sea, eso estaría padrísimo en el mundo ideal para ti, pero no es el mundo ideal para todos. Y el mundo no es que sea ideal, sino es que pues, nos enfrenta a retos todos los días porque nos enfrenta a cambios todos los días. ¿Quién iba a decir que los que hoy tenemos la fortuna de poder seguir trabajando remotos, la pandemia nos iba a llevar a trabajar remotos, ¿no? Yo, en una de las compañías con la que tenemos tratos de este lado, estaba peleado con trabajar remotos. Decía, no, qué bueno que pusiste tu política de home office, pero nosotros no. Y, ok, tienen año y medio trabajando remotos igual que nosotros, ¿no? O sea, hace 3 años no, pero pues eso nos vino a cambiar y a transformar. Lo que en un momento fue un conflicto, pues una pandemia nos vino a cambiar eso, ¿no? Entonces, la vida, regresando al tema, es el conflicto se genera a través de los cambios y los cambios están todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos esos cambios para seguir aprendiendo y generar eso que bien dices, cómo ser una mejor versión de mí mismo, ¿no, Héctor?
Sí, sin duda, Juan. Fíjate que los puntos que nos trae Yurko a la mesa, a lo mejor al principio quienes empezaron esta transmisión dijeron, ahorita me van a dar técnicas para manejar el conflicto y cuando me digan, yo les digo y cuando y ellos van a, y después, y fíjate que la reflexión es completamente diferente porque es llevarnos aprendizajes de cómo manejo yo la situación de manera interna, cómo le doy trámite, qué cosas aprendo, cómo voy sumando esa experiencia cada vez que hay un conflicto. Y más allá, y está súper matón que nos dice Yurko, más allá de que lo evites, mejor pues búscalo, provócalo inclusive, porque evidentemente te va a ayudar a explorar cosas y escenarios que no habías visto antes, ¿no? Entonces, aparte está súper interesante. Y fíjate que para ir cerrando, mi querido Yurko, me gustaría ver si hay algún otro tip que le quieras dar a aquellas personas que nos están escuchando y que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo hay un conflicto que nunca he estado de acuerdo y que el día de hoy con esto que me dices me invita, pues tengo que poner el desacuerdo sobre la mesa, porque también pasa que hay ocasiones en las que no estás de acuerdo con algo, pero como bien dices, por personalidad o porque te enseñaron a que, bueno, va a ser la realidad, ¿para qué le movemos? O no, sabes que yo soy quien no has, no, pero vives a veces mucho tiempo con esta necesidad de que se cumpla alguna expectativa o algún requerimiento personal o colectivo y que no te animas a aventarte el tiro porque pues está complicado entrarle. ¿Qué le recomiendas a aquellos que quisieran entrar en estos terrenos o aquellas personas que evitan el conflicto de pronto? Mira, ahorita me llegó una frase también de Brené Brown que me gusta mucho y tiene un libro ahí de Dare to Lead que recomiendo mucho. Y hay una frase así que hasta la pone grande ahí en su libro que es clear is kind, ¿no? O sea, el decir las cosas que sientes es algo bueno, ¿no? Que tú debes de creer, o sea, es ser claro y eso es generar la expectativa, saber es bueno, decirlo de hecho es deseable, ¿no? Esa parte, ser muy claro en lo que esperas, tener claro tú qué es lo que quieres, qué buscas y todo eso. Sin embargo, también tenemos que aprender algo que es súper difícil, que es soltar el control. O sea, yo hay muchas cosas que no controlo, o sea, yo la verdad no puedo controlar muchas cosas, no puedo controlar qué piensa el otro, no puedo controlar qué dice el otro, no puedo controlar el clima, no puedo controlar el tráfico, no puedo controlar. Lo que puedo controlar es lo que está en mí, lo que digo, lo que pienso de mí, lo que hablo, lo que reacciono, mis emociones, mis sentimientos, o sea, yo no puedo controlar el tráfico, pero sí puedo controlar madrugar y salir más temprano, ¿no? Eso sí está en mi control, ¿no? O Entonces, puedes controlar no molestarte por eso, también. exacto, o sea, pasó esto, ok, está bien, no lo hizo intencional, no se metió, o sea, se me hizo, pero no era conmigo, pues, o sea, no, yo no controlé lo que dijo, entonces, eso me lo dijo mi ex jefa en la otra organización que tenía, yo tenía con ella unas sesiones así de feedback muy fuertes, decía, es que llegamos con esto, esperaba, y ahora el presidente salió con esto, ¿no? Me dice, pues, ¿para qué te molestas? O sea, eso no está en tu control. Y yo, pues sí, pero no, ya nos cambió todo, hay que volver a hacer. Sí, pero no, eso, o sea, eso no está en tu control. Y nos pasó hasta una vez que tenían que venir la VP y el presidente a platicar ahí con la gente en la mesa. Y hubo una tormenta en Estados Unidos de nieve que los aeropuertos se bloquearon, se cerraron, ¿no? O sea, que no pudieron llegar y se atrasó eso como unos 3, 4 meses en que pudieron venir y tener la plática, ¿no? Y pues sí, eso no está en mi control, ¿no? Tenían vuelos, tenían todos y al final no llegaron y pues ni modo, ¿no? Entonces, esa parte yo sí me gustaría cerrar con eso, mi Héctor, o sea, no podemos controlar todo, o sea, lo único que podemos controlar somos nosotros, ¿no? Y en el interior de nosotros, en lo que trabajamos con nosotros, va a ser una manifestación de lo que veamos en nuestro exterior. O sea, yo no puedo cambiar al otro, me tengo que cambiar a mí, ¿no? No puedo cambiar mi organización, me tengo que cambiar a mí, ¿no? Esa parte de mirar para adentro en vez para afuera, creo que es algo que va a ayudar a ver realmente todos estos conflictos, esas situaciones que pasan como una oportunidad para desarrollarnos y para ser mejores, ¿no? Oye, y antes de entrarle al resumen, yo creo que lo que comentas es bueno, es cómo empezar de este lado, ¿no? O sea, empieza por ti. ¿Quieres que algo cambie? A veces suena muy trillado, pero empezar por uno mismo es importante, ¿no? O sea, empezar por ser más empático y entonces entender al otro, empezar
buscar cómo comunicar o cómo hacer mejor las cosas o diferentes, o tu planteamiento a lo mejor inicial no fue el mejor y entonces buscas cómo hacerlo diferente, pero empiezas de este lado, ¿no? Porque si lo que buscas es que cambie Héctor, que cambie Yurko y no busco que cambie Juan, pues va a ser bien difícil que Héctor o Yurko, aunque seamos muy buenos amigos, piensen igual o exactamente igual que yo. Va a ser muy complicado. Somos personas totalmente distintas, con experiencias diferentes, con aprendizajes diferentes en el tiempo, ¿no? Entonces, pero eso es lo rico de, ¿no? Entonces es, oye, a ver, ¿cómo entiendo entonces si yo le dije esto a Héctor o le dije esto a Yurko y eso hizo que se molestara o eso no le gustó? Pues entonces a lo mejor busco y escarbo como qué fue lo que le molestó y en lugar de empezar a crecer el conflicto, pues es que Héctor es el que se enojó, o Yurko fue el que se enojó, ¿yo qué? Yo nomás le dije X cosa y él fue el que se enojó, pues es su problema. Y entonces, entre la falta de humildad, de empatía y de realmente empezar de aquí hacia afuera, pues generas un conflicto que se va haciendo más grande, ¿no? Y ese conflicto puede ser entre amigos, entre familias, entre empresas, entre un conflicto colectivo, ¿no? Con sindicatos o etcétera, o con mucha más gente. Y eso no ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, empieza por uno, al final de cuentas. Qué Y interesante. termina con uno. Empieza con uno y termina con uno. Correcto. ¿No? Oh, sí. Oh, sí. Qué buenas reflexiones, queridos amigos. Pues preparen su device para tomar notas, su hoja de papel, una pluma, un lápiz. Pues vamos al resumen. Vamos con el resumen. Ya lo había dicho yo, ¿por qué lo vuelves a decir tú? No, son mentiras. Bueno, pues el día de hoy tuvimos la oportunidad y el privilegio de tener a un muy buen amigo de Juan y de un servidor, Yurko Leinik, que el día de hoy estuvo platicando con nosotros acerca de ¿se pueden manejar los conflictos? Y nos lleva a varias reflexiones bien interesantes, queridos amigos. La primera, que hay conflicto en todos lados. Una diferencia entre un par de personas o grupos, pues evidentemente ya pone sobre la mesa un conflicto. El conflicto lo podemos encontrar en todo o en nada. O sea, eso depende mucho un poco desde la óptica en la que nosotros vemos las cosas. Podemos encontrarnos con una situación de conflicto o no, dependiendo de esta óptica, ¿no? Y de pronto nos pone sobre la mesa también esta idea de qué tan fácil o tan común es para una organización o para un grupo de personas el vivir, estar a gusto o vivir bien con el conflicto, o escenarios en donde el conflicto se evita a toda costa. Y nos habla un poco del nuevo traje del emperador, organizaciones en donde desde el liderazgo se imponen ciertas cosas y entonces no hay esta apertura para poder poner puntos sobre la mesa que requieren ser solucionados y que no se ponen porque, bueno, hay que llevar la fiesta en paz, políticamente hay que llevarla tranquilo con ese líder o con ese grupo, con ese equipo, porque de pronto la cultura no se ha venido trabajando en un ambiente donde el conflicto se provoque, se vea como algo positivo e inclusive ayude a nutrir nuevas formas de ver la realidad, ¿no? Hablábamos inclusive de que al momento de traer talento a las organizaciones, lo que uno busca es que la gente tenga justo esa capacidad de poder mediar las diferencias, nos decía Yurko. Más allá del conflicto es aprender a mediar las diferencias. Y bueno, nos hablaba también acerca de los principales retos de entrar con este tema de los conflictos, ¿no? Porque al final no es el tema de quién se impone sobre el otro, sino más bien cómo llegas a esos acuerdos ganar-ganar. Un conflicto puede ayudar inclusive a generar procesos de mejora, porque se cuestionan algunos status quo, se pueden plantear algunos temas que ayudarán a mejorar la forma en la que se hacen los negocios o en la forma en la que se establecen las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, nos hablaba del gran reto que tienen los líderes y las organizaciones de generar un ambiente de seguridad psicológica para que todos los colaboradores se sientan con esa confianza de poder poner en algún foro algún punto de vista sobre la mesa de manera abierta y de manera contundente para poder fomentar el diálogo. Entonces nos decía, bueno, inclusive hasta hay que estar de acuerdo en desacuerdo, ¿no? Porque al final el hecho de entrar a estos desacuerdos pues nos ayuda a incentivar justo eso, la construcción y la mejora continua, ¿no? La suma de la verdad, nos decía, de pronto es cómo sumas las verdades de todos y entre esas sumas llegas a una verdad
común, ¿no? Sino una verdad absoluta, una verdad común o una verdad general. Las organizaciones, al final de cuentas, en algunas ocasiones, a través de qué promueven o qué limitan, pues generan apertura o cierre hacia los conflictos, ¿no? Después, Juan le preguntaba a Yurko acerca de ¿y cuáles son las habilidades que hay que desarrollar para poder manejar un conflicto de manera adecuada? Toma nota porque están buenísimas. Una autoestima muy fuerte que te permita estar seguro de cuál es tu rol en el proceso, cuál es tu rol en el conflicto y prestes más atención a de qué problema se trata y no tanto a tu ego, cuidar tu ego, en donde el tema inclusive entra a este terreno de lo personal. La segunda nos dice no te tomes las cosas de manera personal. Te van a venir a criticar o a cuestionar un planteamiento que tú tienes, pero van sobre la idea, no sobre la persona. Pero de pronto este tema de defender el ego te puede poner muy vulnerable en una situación que se tiene que resolver, ¿no? Nos hablaba sobre la humildad para aprender, las ganas de aprender y la humildad para estar frente al otro. Y nos hablaba también de, oye, ¿cómo genero una escucha activa que me permita comunicarme mejor, porque voy a tener mayores elementos de qué están viendo los demás desde esas perspectivas para poder generar un mejor acuerdo en ese proceso de conflicto? Nos hablaba de la resiliencia, cómo te levantas y le das la vuelta, aunque hay veces evidentemente que puedes estresarte, que puedes tener miedo acerca del resultado del conflicto. Sin embargo, el ser resiliente pues te ayuda a tener ese catch-up con la realidad, ¿no? Escuchar más que hablar, no, fue muy empático. A ver, escucha muchísimo antes de expresar una opinión, porque vas a tener mayores elementos para poder construir el planteamiento. Presta atención a cómo se ven las cosas generacionalmente, porque inclusive ya desde los estilos se pueden generar conflictos si no le prestas atención a en qué generaciones está más o menos la discusión para ver el estilo que puedes utilizar en el proceso, ¿no? Y sobre todo, Juan le hacía el énfasis acerca de la empatía, que si bien no utilizó la palabra empatía como tal, pero digamos que todos los ejemplos es y escucha al otro y ponte en los zapatos del otro, y creo que la parte de la empatía venía implícita, ¿no? Después hablábamos acerca de las diferencias entre conflictos individuales y colectivos, y por ahí explorábamos que son muy similares, sin embargo se potencian, y me gustó muchísimo lo que nos decía Yurko, que en ocasiones un conflicto individual mal manejado se va empezando a comentar con el otro y con el otro y con el otro, y entonces ya tienes un conflicto colectivo. Entonces, aguas con eso, queridos líderes que nos escuchan, porque aquellos problemitas que parecieran ser muy pequeños, si no se manejan de manera adecuada, eventualmente pueden crecer y generar impactos mucho más importantes. En el en los procesos colectivos también hay que conocer a profundidad a los individuos, quiénes están puestos, sentados en la mesa de discusión, cuáles son sus intereses, están apoyando alguna postura en específico, porque eso te permite justo explorar esas dimensiones de realidad y poder atenderlas de manera adecuada. Tener claridad también, nos decía Yurko, bien interesante, cómo para poder manejar el conflicto colectivo de aquel lado hay que ser colectivo de este. Entonces hablaba él sobre, nos decía Yurko, sobre ciertos roles que se tenían en el proceso de negociación, y que si lo manejas bien con roles específicos y consultan qué decisiones se van a tomar, de pronto la contraparte era muy hábil haciendo eso, y su equipo tuvo que aprender a manejar el conflicto también colectivo, pero desde su propia colectividad. A mí eso se me hace súper valioso, ¿no? Y nos habla mucho de que este último comentario acerca de la colectividad, que de pronto es una habilidad que en recursos humanos cada vez se ve menos. Sí ves mucho especialista, ves mucha gente que está enfocada a eso, pero cada vez menos el generalista o la persona que está encargada de los procesos ha desarrollado habilidades al respecto, ¿no? Uno de los puntos que también me hizo mucho eco, así como esas campanitas que te suenan cuando te cae un 20, es aprende a decir que no. En muchas ocasiones das largas y generas falsas expectativas que evidentemente eventualmente van a venir a provocar algunos daños, y pues es importante el tenerlo sobre la mesa. Y ya por último nos compartía varias reflexiones. De verdad, toma nota de todo porque están buenísimas para que puedas aplicarlo, ¿no? El primer elemento nos decía es, primero estaba yo como víctima de por qué me pasa esto a mí, después me cayó ese 20, decía Yurko, de ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el objetivo de que esté viviendo este conflicto? ¿Qué tengo que aprender? Y creo que esa parte estuvo muy interesante, pero después nos decía también,
agradecer también lo que tienes alrededor, ¿no? Porque hay muchas cosas que te permiten aprender del proceso y ser una mejor persona. Me encantó la frase de no venimos a este mundo a ser buenos, venimos a este mundo a ser mejores. Entonces, esto, pues evidentemente, cada vez que hay un conflicto, aprendes, y nos decía Yurko, dejo de ser víctima y me vuelvo accountable. Antes me preocupaba de cómo lo voy a resolver, y en el momento que me hice responsable, los cómo se empezaron a resolverse e iban llegando después, ¿no? Nos hablaba también de que es bien importante el provocar inclusive el conflicto, porque esto te va generando mejores habilidades y crecimiento en mediano o largo plazo. El hecho de que te saquen de la zona de confort y de que aprendas además a estar cómodo fuera de la zona de confort, evidentemente pues ahí es donde te encuentras las oportunidades y dices, ahí es donde tengo que trabajar, ¿no? Al final ya nos decía Yurko, oigan, pero al final todo esto es pues un aprendizaje continuo. Yo me siento como un work in progress, ¿no? Todos los días me puedo encontrar un tema nuevo. Entonces aprendí y agárrense esta otra frase. Deberías escribir un libro, amigo, pero ya tenemos de eso. No pelearme con el mensajero, es lidiar con el mensaje. ¿Qué me están viniendo a decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué debe de tener mi foco? Y de esa manera pues nos permite conectar más. No alcancé a apuntar el nombre del autor que nos recomendabas de Brené Brown. Brené Brown, y nos hablaba sobre este concepto de clear is kind, ¿no? O sea, es amable de ser claro con la gente. Y por último nos decía, bueno, señores, y al final suelten el control. No puedo controlar muchas cosas que están afuera, pero a final de cuentas controlo lo que pasa conmigo. Entonces, si algo quiero que cambie afuera, pues evidentemente el primero que tiene que cambiar soy yo. Qué charlón de aquellos, qué buena charla. Pues este es el resumen, queridos amigos, ¿cómo ven? Muy bien, te salió muy bien, como siempre, Héctor, muy, muy atento y puntual en todo eso, y esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les sirva sobre todo, ¿no? O sea, que este resumen final de la charla de casi una hora que hemos tenido con la oportunidad de tener con un gran invitado como Yurko, pues le sea de utilidad a todos. Y pues nada más que volver a agradecerte, Yurko, muchas gracias por participar aquí en Grow Together, en este espacio que, como saben, hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y bueno, pues qué mejor que transformarnos juntos, desaprendiendo y aprendiendo cosas de cómo manejar mejor los conflictos que nos atañen día con día. Así es. Pues muchas gracias, Yurko. Muchas gracias, y ya los extrañaba mucho. Igualmente, amigo, te mandamos un fuerte abrazo y mil gracias por estar en este episodio con nosotros en Grow Together. Bueno, queridos amigos, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Yurko, muchas gracias, Juan, que haya éxito. Buenas noches, disfrútenlo. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.